Muy buenas a todos, entonces hoy vamos a aprender cómo realizar un estudio de cerchas que nos permite fabricar SolidWorks de manera automática. Para hacer el estudio de cerchas, entonces yo lo que voy a necesitar es primero hacer el diseño de la cercha que quiero poner en el estudio. Simplemente lo que vamos a hacer es crear la cercha, vamos a crear el contorno y pues ya elegimos si lo queremos hacer en una dimensión o en dos dimensiones o en tres dimensiones. Si quisiéramos hacerlo en tres dimensiones, en este caso yo tengo una de solo dos, lo único que tendría que hacer es, desde el plano desde el cual haga la cercha, irnos a operaciones en geometría de referencia y crear dos planos. A la mitad del ancho desde la cual quiero que esté en la parte de la izquierda o derecha de la cercha y luego otro a la misma distancia. Y en estos planos serían donde dibujaría el contorno de la cercha. Luego, simplemente desde el alzado, perdón, desde el planta, uniría las cerchas con líneas simulando las conexiones y simplemente desde el planta crearía una geometría de referencia con la altura a la que tengo la parte de arriba de la cercha y volvería a unir con líneas. En este caso yo solamente quiero hacerlo en una dimensión para facilitar el tutorial. Entonces cuando ya tenemos el contorno de esta cercha hecha, no lo vamos a extruir ni vamos a hacerle ninguna revolución ni nada. Lo que vamos a hacer es irnos a piezas soldadas. En caso de que no nos aparezca esta opción de aquí, le damos clic derecho aquí en cualquier parte de las herramientas, nos vamos a pestañas y nos vamos a buscar la parte en donde dice piezas soldadas. La seleccionamos y nos aparece. Dentro de piezas soldadas vamos a encontrar algo que se llama miembro estructural. Vamos a seleccionar esta opción y lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de barras con las que queremos trabajar. En este caso, mi ubicación de país y otros factores, la medida más estándar que yo puedo conseguir de medidas son las ISO y las ANSI en pulgadas. En este caso yo voy a trabajar con ISO. Vamos a seleccionar el tipo. Yo en este caso voy a seleccionar tubería y voy a seleccionar simplemente uno de estos tipos. Puede ser cualquiera. En este caso voy a seleccionar este. Ahora lo que voy a hacer es empezar a seleccionar estas barras de aquí. Y voy a hacer lo mismo para las otras, las que están en diagonal. Ahora, como pueden ver, mi cercha ha quedado exageradamente gruesa. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al sketch de nuestras barras y lo que vamos a hacer es borrarlas y vamos a construir unas que se adapten muchísimo mejor a nuestras necesidades. En este caso yo simplemente voy a poner una de 5 que sea de material completo, cierro y veo que ya se me transforma automáticamente a la sección que acabo de diseñar. Hago lo mismo con los otros sketches, me voy, selecciono absolutamente todo, lo borro, le digo que sí y simplemente selecciono la forma que quiero y la acoto. Cierro otra vez y listo. No nos preocupemos si nos quedan porciones de esto como aquí, esto simplemente es geometría restante que es netamente visual, no va a afectar absolutamente en nada los resultados que tengamos cuando hagamos el análisis. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la parte de complementos de SolidWorks. De nuevo, si no les aparece, pestaña, clic derecho, pestaña,
y en pestaña buscamos complementos de SolidWorks. Vamos a irnos al que dice SolidWorks Simulation. Le damos clic y esperamos un momento. Dependiendo del equipo puede tardar unos segundos en inicializar, puede tardar incluso minutos, entonces es simplemente de tener paciencia. Bien, entonces, cuando ya lo tengamos seleccionado, nos va a aparecer en alguna de las subopciones de todas las operaciones que tenemos una llamada simulation. Lo que vamos a hacer entonces es darle en esta pestaña que dice Nuevo Estudio. En Nuevo Estudio vamos a colocar cómo queremos llamar el análisis estático que le queremos realizar a esta search. En este caso yo simplemente voy a ponerle análisis estático search. Le damos a aceptar y entonces vemos que se nos generan automáticamente unos nodos que el sistema reconoce automáticamente. Bien, es necesario ya haber visto materias como estática y mecánica de sólidos o mecánica de materiales para entender más o menos qué está pasando en este análisis. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a esta parte de acá, en donde dice pieza, grupo de juntas, etc. Y entonces vamos a irnos a la parte en donde dice cut list. En esta parte se nos muestran las tuberías que están formando nuestro sistema. En este caso, le damos a editar definición y como podemos ver, nos dice que esta viga cuenta con conexiones rígidas, lo que sería equivalente a un marco, no a una cercha. Para que tengamos la diferencia en cuenta, las vigas o marcos son estructuras las cuales están fijamente unidas, lo cual permite que aparte de transmitir fuerzas axiales de compresión y de tensión, también se me transmitan torques o momentos, además de otras fuerzas flectoras. Mientras que, si lo ponemos en deslizante, ahora estas uniones cuentan como pernos que están simplemente pasando por un eje, lo cual es la definición de una cercha. Una cercha es una estructura triangularizada, la cual está unida de tal forma de que solamente se me transmiten fuerzas axiales de tensión y compresión. Entonces en este caso yo lo único que voy a hacer es cambiar la viga a cabeza de armadura. Editamos definición y cambiamos a cabeza de armadura. En caso de que tengamos muchas estructuras, creo que existe la opción de seleccionar y con control sostenido ir clicando, editar definición y cambiar a cabeza de armadura. Sí, listo. Ya tenemos definida para SolidWorks qué significan estas barras. Básicamente, en estos nodos que están aquí, él matemáticamente y los cálculos que va a realizar van a hacerlos teniendo en cuenta que esto en la vida real va a ser una conexión tipo cercha, o sea, un pasador fijo, el cual permite nada más transmitir cargas axiales. Para continuar, lo que vamos a hacer es agregar las sujeciones. Le damos clic derecho y vamos a geometría fija. En geometría fija vamos a ver que tenemos tres opciones. Las dos que vamos a utilizar es geometría fija y geometría inamovible. Geometría fija va a ser lo que en estática determinaríamos como un patín, como un apoyo simple sin fricción o como un rodachín. O sea que en este nodo lo único que va a haber de reacción va a ser simplemente una fuerza hacia arriba. Muy bien. Clic derecho otra vez, geometría fija, y en este caso ahora voy a generar una geometría inamovible. Esto contaría como un pasador fijo, el cual me genera reacciones en X y en Y, o al menos me restringe dos de los tres movimientos
o grados de libertad que tiene el punto. Como vemos aquí, se nota a simple vista un poquito las reacciones que me genera. Muy bien. Entonces ya tenemos definidas las sujeciones que van a interactuar en nuestra search. Ahora, lo último que vamos a hacer es agregar las cargas externas. Venimos aquí, clic derecho, y nos vamos a fuerzas. Podemos añadir torque o podemos añadir gravedad y temperatura. En este caso, lo único que nos interesan son las fuerzas. Podemos seleccionar las unidades en las que queremos poner las fuerzas. SI para newtons, IPS para libras fuerza o el métrico para kilogramos fuerza. En este caso, yo lo voy a poner en SI para ponerlo en newtons. Vamos a abrir entonces esta pestañita de aquí, en donde nos aparecen todas estas opciones de lo que está interactuando en nuestro sistema. Y lo que vamos a hacer entonces es, en esta parte de aquí, seleccionar que queremos poner las cargas en juntas. Si nosotros seleccionamos ponerlas en vértices o puntos, se nos pueden generar una serie de indeterminaciones que nos pueden generar problemas a la hora del modelo. Entonces no lo recomiendo a no ser de que sepas lo que estás haciendo. Lo mismo para las vigas. Podemos poner una fuerza en absolutamente toda la mitad de la viga. Sin embargo, eso me podría generar una serie de indeterminaciones también. Vuelvo y repito, solamente háganlo en caso de que sepan qué están haciendo. Seleccionamos la opción de juntas y vamos a seleccionar entonces la junta en las que queremos poner las fuerzas. En este caso yo quiero estas dos de aquí. Seleccionamos este cuadradito rosado y este lo que va a significar es con respecto a qué referencia él va a poner las direcciones de las fuerzas. En este caso vamos a seleccionar el plano alzado. Y aquí en fuerzas, aquí también podemos añadir momentos. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar en la dirección en la que queremos poner las fuerzas. En este caso yo quiero poner fuerzas a lo largo del plano dirección 2 o simplemente en el eje Y. Seleccionamos y como podemos ver entonces se nos está generando una serie de flechitas. Como podemos ver aquí ya se nos generaron las flechitas de la fuerza. Voy a poner que quiero que este sistema me aguante una cantidad de 650 newtons, ¿sí? Y voy a invertir la dirección para que la flechita aparezca apuntando hacia abajo. ¿Se alcanza a ver aquí más o menos? Listo. Le damos a aceptar y para antes de ejecutar el estudio, lo que vamos a finalizar ahora es irnos a la parte de Cut List y vamos a aplicar un material a absolutamente todas las barras. SolidWorks viene predefinida con una gran cantidad de materiales. La de maderas están algunas completas como la balsa, pero las otras solamente tienen densidad, no tienen la información. Entonces recomiendo que se consulte bien en caso de que quieran utilizar un estudio con maderas, cuáles son las propiedades de esa madera para poder ejecutar el estudio. Bien, en este caso yo quiero utilizar el acero para poder hacer mi estudio. Entonces voy a seleccionar un acero común y corriente que me podría servir para hacer el estudio. Entonces simplemente voy a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Voy a decirle aplicar y nótese cómo entonces cambian los colores de las barras. Voy a seleccionar antes otro material, como lo podría ser el cobre, el latón, para que miren cómo cambian los colores. Bien, entonces voy a regresar al acero y voy a volver a poner el IC 304. Aplicamos y cerramos. Ya tenemos entonces definido todo lo necesario para saber cómo está funcionando un sistema, su topología, sus distancias, su material y también sus determinaciones estáticas y las fuerzas aplicadas. Ahora sí, ejecutamos el estudio.
tardará un momento en cargar dependiendo de qué tipo de potencia tenga la máquina. Y entonces aquí nos mostrará las tensiones y los desplazamientos. Como podemos ver entonces, en colorcitos se nos mostrará cuáles son las barras que más fuerza nos están soportando, cuáles son las medias que nos están soportando y cuáles son las barras que no están soportando prácticamente ninguna fuerza. Entonces, por aquí podemos darle la opción de comparar resultados. En este caso, puede ser simplemente para analizarlos. Y en esta parte de aquí de desplazamientos, podemos ver cuánto se nos está desplazando cada nodo y cada parte del material a las fuerzas que estamos poniendo el sistema. Obviamente, absolutamente todas estas opciones pueden variar dependiendo de la sección transversal de cada barra, dependiendo de las fuerzas que pongamos y dependiendo del material que pongamos. Entonces, espero que les haya servido este tutorial. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, me las pueden dejar y nos vemos en un siguiente tutorial, en este caso sobre cómo hacer el estudio para 3 dimensiones y para hacerlo en marcos. Un saludo a todos y hasta luego.